pero no sé si alguien más lo ve. Eso está. ¿Se escucha? En una parte dice compartir dónde está tu cámara. Ahí está transmitiendo. ¿Sí? Hola, buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy Pablo Méndez, soy abogado y me pidieron eh, conversar, hacer una charla de lo que significa para el mundo laboral, desde la perspectiva del derecho del trabajo, la, la publicación de la nueva ley que dice relación con esto que se ha dado en la pandemia, eh, de estas normas que están un poco en el aire, que no han sido muy bien definidas todavía, que hablan de suspensión laboral, que hablan de pacto de suspensión laboral y que hablan de disminución de jornada. En realidad, esta es una ley que se saca con bastante urgencia y como hace un tiempo ya se ha dado aquí en Chile, son leyes que no son muy bien hechas, sino que más bien queda al arbitrio y a la interpretación tanto de la Dirección del Trabajo como de los jueces laborales. Y aquí yo voy a dar cuenta de muchas deficiencias que tiene esta norma, pero en grandes rasgos voy a plantear mi, 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 mi panel va a decir relación específicamente con cuáles son las opciones que entrega esta ley y cuáles son los derechos que tienen los trabajadores a partir de la publicación de esta ley, de esta nueva ley. Como todos saben, el, el día 6 de abril, el día lunes 6 de abril, se publicó aquí en Chile la ley 21.227, que se hace específicamente el, por el estado de catástrofe que se decreta a partir del 18 de marzo en Chile por el coronavirus. Y esto, su nacimiento es un poco complicado y trae hartas dudas, porque parte con una circular de la Dirección del Trabajo que establece contradictoriamente, desde mi punto de vista, en una parte del oficio de la Dirección del Trabajo dice que el coronavirus y el decretar estado de catástrofe en Chile significa que hay fuerza mayor. Te voy a explicar esto. Una de las causales de término del contrato de trabajo en Chile es la fuerza mayor. Por ejemplo, yo trabajaba de chofer en un taxi, el taxi choca y desaparece el taxi, es una fuerza mayor que no puedo seguir trabajando en el taxi. Y la fuerza mayor definida como el, el hecho al cual es imposible resistir, como un terremoto, un maremoto, etcétera, esa siempre ha sido una causal de término de contrato de trabajo. Entonces, en este oficio la Dirección del Trabajo señala que el declarar estado de catástrofe en Chile a partir del 18 de marzo configura
todos los elementos de la fuerza mayor para poner término al contrato de trabajo. Y señala que si el trabajador no puede concurrir a prestar servicios, el empleador tampoco está obligado a pagarle la renta, a pagarle el sueldo. Por lo tanto, la relación laboral queda un espacio raro. En condiciones normales, lo que está diciendo el oficio de la Dirección del Trabajo es que ese empleador puede poner término al contrato de trabajo de fuerza mayor. Pero en el párrafo siguiente, este mismo oficio señala que, como está decretada una pandemia, lo que se va a hacer, se va a dictar una norma donde se van a acoger los trabajadores y que en este caso esto no va a ser considerado fuerza mayor. Es decir, se contradice el mismo texto de la norma. Bueno, a partir de esta contradicción, el gobierno saca una ley, la ley, como ya le señalé, 21.227, que tiene esencialmente 4 partes. La primera dice relación con, la primera dividida en 2, que es la suspensión de la relación laboral. La tercera es la disminución de la jornada laboral y una cuarta parte que establece sanciones. La primera parte dice relación con esto mismo que les estaba explicando recién yo, que es, se suspende la relación laboral por un acto de autoridad. Es decir, la autoridad decreta cuarentena en una comuna, en un lugar específico, y en ese lugar solo pueden funcionar los servicios que denomina la ley esenciales, servicios médicos, servicios de alimentación especialmente. Este acto de autoridad autoriza a que ya sea el trabajador o el empleador los que, sin necesidad de pacto, sin necesidad de un acuerdo entre las partes, comuniquen a la AFC, que es la institución encargada en Chile de la administradora del Fondo de Cesantía, AFC, para que los trabajadores que tienen esta condición que suspendan su relación laboral por un acto de autoridad. Es decir, reitero, y es un hecho y un ejemplo que está hoy día tangible. La comuna de Santiago está en cuarentena total. Todos los servicios no esenciales de la comuna de Santiago deben parar. Como paran, el empleador no está obligado a pagar el sueldo ni el trabajador a concurrir a prestar sus servicios. Basta que ya sea el empleador o sea el trabajador los que comuniquen este hecho a la AFC por la página de internet, por la página web, y el empleador que no tiene que pagar el sueldo, esa renta la va a pagar la AFC en 5 meses escalonados, del 75% al 60%, al 50%, así bajando, ocupando primeramente los fondos del trabajador, después los fondos solidarios que pone el Estado. Es decir, la relación laboral dentro de un lugar que está decretado en cuarentena se suspende de pleno derecho por acto de autoridad. No requiere más que el informar la nómina de trabajadores a la AFC para que eso funcione. Pero señala la norma, para ser bien claro, algunos requisitos para que esto funcione. Es decir, que el trabajador que está con contrato indefinido haya tenido 6 meses de imposiciones seguidas, 6 pagos de cotización a la AFC seguidas antes del acto de la autoridad. Perdón, 3. Y si son trabajadores que han tenido más de un empleador, 6 durante los últimos 12 meses. Y al empleador le entrega la facultad, o sea, le dice, usted no va a pagar el sueldo del trabajador, pero va a tener que pagar las imposiciones. Pero aquí le hace una concesión a los empleadores y le dice, el sueldo que usted va a pagar, o sea, perdón, las imposiciones que usted está obligado a pagar, las va a pagar sobre la base del 50% del sueldo, del último sueldo que le pagó al trabajador. Es decir, si bien está obligado a pagar las imposiciones, las paga sobre el 50%. Esto es el acto de autoridad. Hay un segundo acto, y es cuando la empresa con el trabajador particular o con el sindicato de la empresa llegan a un acuerdo que se llama el pacto de suspensión de jornada.
¿Cómo funciona el pacto de suspensión de jornada? Se determina entre la empresa y los trabajadores o el trabajador que no están las condiciones sanitarias para prestar el servicio. Es decir, los trabajadores trabajan a menos de 1 metro, puede haber contaminación, puede haber contagio, y estamos hablando, recuerden, la primera es acto de autoridad que dice estamos en cuarentena y cierra el lugar y no hay nada que hacer. Este otro es para los lugares que no están en cuarentena y que dice en relación con, el, con la otra parte del país donde los servicios debieran estar funcionando, pero por un acuerdo entre el trabajador y la empresa se determina no prestar el servicio y no pagar el sueldo. ¿Qué ocurre acá? Este pacto, tal como dice su nombre, debe ser un acuerdo entre trabajador y empleador, o entre el sindicato o la organización representativa de los trabajadores y la empresa. Se firma este pacto y este pacto es el que con la nómina de trabajadores ingresa a la AFC y se suspende la relación laboral. Se me había quedado una cosa en el tintero, pero está bien ahora. Mire, el acto de autoridad de la suspensión de la relación laboral dura en tanto dura el acto de autoridad. Es decir, en el momento que la comuna deja de estar en cuarentena, se termina la suspensión laboral de pleno derecho y el trabajador debe volver con todos los beneficios. En cambio, en el pacto de suspensión laboral se puede acordar hasta por 6 meses. Es decir, si yo hoy día pacto, puedo hacerlo de aquí a septiembre y tiene plena validez. Se puede dejarse sin efecto en el camino por el empleador y el trabajador también de común acuerdo. Y si en este pacto de suspensión laboral que yo tengo por 6 meses hay un acto de autoridad que decreta la cuarentena en el lugar donde yo prestaba servicios, se suspende el pacto de suspensión de jornada, rige el pacto de autoridad y posteriormente vuelve a regir la suspensión pactada. Los efectos de uno y otro son bastante similares, porque este trabajador también va a recibir el 75, el 60, el 50% de la renta, de la última renta, a través de la AFC, y una vez que se le agotan los fondos, si es que se le agotan, va a seguir con el pago solidario del Estado. Y también respecto de ellos, las imposiciones que está obligado a pagar el empleador se pagan sobre el 50% de la renta. Aquí la ley pone una prohibición. Señala que cuando los trabajadores estén suspendidos por acto de autoridad, no pueden ser despedidos de su trabajo, sino solo por necesidades de la empresa. Es decir, por la causal que genera indemnización por año de servicio. No se va a aplicar ninguna otra causal. Y para los trabajadores que están rigiéndose por un pacto de suspensión de jornada, es decir, el acuerdo empleador-trabajador, solamente, o sea, no pueden ser despedidos por fuerza mayor. Se prohíbe despedir por esa causal. Asimismo, se le señala otra prohibición al empleador, y es que no puede contratar trabajadores en la época de la suspensión pactada ni de la suspensión por autoridad. No puede contratar a nadie para reemplazar a los trabajadores que están en esa situación. Estos dos pactos implican que el contrato de trabajo no deja de existir. Sigue vigente con todas sus derechos y obligaciones, y solamente está suspendido y se retoma al final ya sea del acto de autoridad o del pacto de suspensión. Muy importante señalar que la ley pone condiciones para que este pacto o este acto de autoridad pueda llevarse a cabo. ¿Y cuál es? Para que tenga valor la suspensión laboral, porque todo esto, como les señalé anteriormente, dice relación específicamente con suspender la relación laboral, donde una parte no va a prestar el servicio y la otra no va a pagar la renta, el sueldo. Tiene otro requisito que es bastante importante, y es que aquellas empresas que se hayan sometido a la
al teletrabajo, hayan acordado con los trabajadores teletrabajo o continuidad laboral por otros medios, es decir, si le dijeron a usted, váyase a la casa y trabaje desde el domicilio, esas empresas con esos trabajadores no pueden suspender la relación laboral. Está vedado para ellos. Aquí, como les decía en un comienzo, esta norma hecha bien a la rápida tiene una serie de vacíos. Y uno de los vacíos más importantes y que ocurre casi a diario, como nosotros lo llamamos los boletarios del mundo, es que no consideró a la gente que está con contratos honorarios o que están boleteando, sino que considera solamente a aquellos trabajadores que están con contrato de trabajo y con pago de aporte a la AFC. Porque no todos saben, pero la AFC se crea en Chile no del comienzo del decreto ley 3.500, sino que se crea en el año 2002. Por lo tanto, es obligatorio para aquellos trabajadores con contrato vigente a partir del año 2002 en adelante. Los trabajadores que están con contrato vigente anterior al año 2002 no tienen la obligación de cotizar en la AFC, pero sí pueden someterse voluntariamente a esta forma de cotización. Si no lo han hecho, si no cotizan en la AFC, no tienen posibilidad de adscribirse ni al pacto de suspensión ni a la suspensión por autoridad. Esos son requisitos bien esenciales para esto. Ahora, la tercera salida que señala esta ley es lo que se denomina la disminución de jornada, que la deben haber escuchado. La disminución de jornada hizo relación con que la empresa puede rebajar la jornada de trabajo y consecuencialmente la renta o el sueldo del trabajador en un máximo de un 50%. Pero eso no es libre, no lo puede llegar a hacer, sino que tiene que cumplir otra vez determinados requisitos. Y estos requisitos son, entre otros, que la empresa demuestre que en los últimos 3 meses ha tenido, las empresas que generan IVA, tiene una pérdida al menos de un 20%, una baja, un 20% en sus ventas. Si no tiene el 20% de baja en las ventas, no puede tener la suspensión. ¿Y qué implica esto? Que la suspensión laboral implica que se le van a disminuir la jornada, el trabajador va a asistir el 50% de la jornada y su remuneración se va a ver disminuida en un 50%. ¿Y qué dice la ley de esta diferencia? Dice que la diferencia va a ser pagada en una proporción por la AFC y de la misma manera que de las otras dos también hay que inscribir a las personas en la AFC después que se disminuye la jornada y la AFC va a pagar no el 50% que falta al sueldo, sino que un 25%, un 20%, un 15% y así en escala en relación a los meses que vaya avanzando. Formalmente cada una de estas funciona diferente. Como les decía, la primera requiere un acto de autoridad que no pasa por encima de la voluntad de las partes, basta con que se quede la cuarentena para que esa suspensión forzosa por acto de autoridad funcione. Pero requiere que se inscriba a los trabajadores en la respectiva AFC. La segunda, el pacto, requiere un acuerdo entre el empleador y el trabajador o entre el empleador y los sindicatos o el sindicato, donde se pacta la suspensión de jornada y esto se inscribe en la AFC hasta por un plazo máximo de 6 meses. Y la disminución de jornada hasta el 50% requiere una modificación del contrato de trabajo o un anexo al contrato de trabajo donde se dé cuenta de la jornada que va a quedar, la renta que va a quedar y el tiempo que va a durar. Esos son los mínimos requisitos que requiere cada una de estas fórmulas que encuentra la ley. Ahora, hay muchos vacíos en la norma, demasiado. Perdón, hay un cuarto aspecto, yo había dicho un 4 y dije 3, discúlpenme. El cuarto aspecto dice relación con las sanciones que esto conlleva. Ha creado figuras penales esta ley que cuando se falta la verdad en las declaraciones se arriesgan penas que van de presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir, de 61 días a 3 años de presidio para aquellos empleadores o aquellos trabajadores que falseen la información ingresada a la autoridad y hagan estos pactos con el solo efecto de
de ahorrarse dinero en la remuneración de los trabajadores. Esa es la cuarta parte. Ahora, volviendo a lo que estaba planteando, esta ley, como fue hecha muy a la rápida, muy a la rápida, tiene demasiados vacíos. Uno de los vacíos que le indicaba que dejó afuera a un amplio sector de trabajadores, que son todos aquellos que no tienen contrato de trabajo y que sí prestan servicio. A los trabajadores independientes también los dejó afuera. Deja fuera a todos aquellos trabajadores que incluso teniendo contrato de trabajo no cotizan en la AFC, es decir, todos aquellos trabajadores que son contrato vigente anterior al año 2002 y de ahí para atrás, a todos. Entonces, es una ley que en realidad se aplica a un porcentaje pequeño de trabajadores en Chile y el otro gran defecto que yo le veo a esta norma es que, al, bueno, primero tenemos que saber qué es el concepto de la AFC. La AFC se crea por ley para que aquellos trabajadores que son despedidos o terminan la relación laboral tengan un subsidio de cesantía por hasta 6 meses después de que se produce el despido. Este es un fondo que se forma con 3 vertientes. Una parte la pone el trabajador, que se le saca de su sueldo. Una segunda parte la pone el empleador. Y una tercera parte es un fondo que genera el Estado, que es un fondo solidario, que lo pone en este gran fondo, que aunque parezca raro y ridículo, administran las mismas AFP, porque las AFP fueron las que crearon la AFC, y este fondo se va ocupando en forma escalonada. Lo primero que ocupa el trabajador una vez que es despedido y accede al seguro de cesantía, lo primero que ocupa es lo que él aportó. Después ocupa lo que el empleador aportó y tercero, si no le alcanza eso en los 6 meses, lo que el Estado aporta. Hoy día esta norma lo que dice es que el primer dinero que se va a ocupar para pagar este subsidio o la renta del trabajador va a ser su propio aporte. Solo si se le consume el aporte, pasa a lo del empleador y se consume pasa al Estado. Pero no señaló qué pasa con aquellos trabajadores que, habiendo sido suspendido la relación laboral, ya sea por acto de autoridad o por pacto o disminución de jornada, y son despedidos al volver a trabajar. No señala porque ya no van a tener fondos. ¿Qué pasa? ¿De dónde va a salir esa plata? Porque efectivamente ahí nunca le va a alcanzar el dinero para pagar los 6 meses. Un vacío importante que tiene la norma, como lo otro que les expliqué. Eso es lo que dice esta ley, esta famosa ley en relación a la suspensión de las jornadas laborales. No es ni más ni menos que lo que yo les he explicado. Ahora, tenemos que estar atentos porque la dirección y la dirección del trabajo es el ente que va a empezar a interpretar esta norma y no sabemos muy bien cómo y para dónde va, pero sí sabemos que es bastante complicado hoy día determinar cuál va a ser el efecto real en el mundo laboral de esta suspensión laboral, porque la suspensión laboral implica necesariamente que el trabajador, aunque esté adscrito a una suspensión o una disminución, va a ganar menos. Es decir, la crisis la termina pagando el trabajador y el sueldo del trabajador se lo empieza a pagar él mismo. Lo que pasa es que, y eso implica una gran contradicción cuando dice el Estado que es el que va a apoyar y que va a aportar, y le dice al trabajador, usted no va a trabajar, va a ganar menos y usted mismo se va a pagar el sueldo. Son los grandes problemas de esta norma. Eso en general. Ahora, me mandó Carla una serie de preguntas que le habían hecho llegar, porque yo antes de entrar al tema, le dije que sería bueno tener una minuta con las preguntas que más fueran recurrentes para empezar a contestarlas. Y me hizo llegar una minuta con 12, 13 preguntas, donde en la primera pregunta dice, comentar cómo se hace el trámite de solicitud de pago, por lo que lo debe hacer el empleador, no el propio trabajador, y las obligaciones que mantiene el empleador como pago de cotizaciones. Bueno, ya lo respondí, pero lo reitero ahora en forma de respuesta a la pregunta. Dice,
En el acto de autoridad, o sea, cuando la suspensión de la jornada laboral se realiza por un acto de la autoridad, cuando decreta cuarentena total, no requiere acuerdo de las partes, pero sí el empleador o el trabajador, o, no es y, el empleador o el trabajador hace una declaración jurada que se sube a la página de la AFC ya tiene en su plataforma estos formatos y se le señala cuál es el acto de autoridad, de cuándo empezó a regir y hasta cuándo, y empieza a regir automáticamente. La AFC ha sido muy majadera en señalar que por favor se hagan todos estos trámites vía internet y no presencialmente, y aún así las filas en la AFC han sido gigantescas. Y la segunda parte de la pregunta dice: y las obligaciones que mantiene el empleador como pago de cotizaciones. También se lo señalé, el empleador sigue manteniendo la obligación de pagar las cotizaciones provisionales, pero el artículo tercero, en su tercero de esta ley, señala que el pago de las cotizaciones se hace sobre la base del 50%, se calcula sobre la base del 50% de las remuneraciones sobre las que se calcula la remuneración del trabajador para la suspensión. Es decir, tiene la obligación, pero solo paga el 50%. Una segunda pregunta dice: enseñar cómo se realiza reserva de derechos o acciones para poder cobrar en el finiquito reservando acciones administrativas y judiciales. Bueno, esto sale un poco de lo que es la ley que estamos revisando, pero esto es que todo trabajador, bueno, la práctica dice lo siguiente: la práctica dice que llega una carta de despido y existe en Chile aproximadamente unas 17 causales de término de contrato de trabajo, pero de esas 17 solo una da derecho a indemnización, las otras 16 no dan. Fuerza mayor, incumplimiento grave de obligaciones del contrato de trabajo, término del plazo, término de la obra, no dan derecho a indemnización. Normalmente cuando llega la carta de despido al trabajador, le dicen al trabajador: usted está despedido, y la causal por la cual está despedido. Y esa carta hoy día tiene una importancia absoluta. Tanto es así que si la carta está mal hecha, el empleador se entiende que fue, el trabajador se entiende siempre que fue despedido por necesidad de la empresa. Si hubiera sido por cualquier otra causa y la carta no cumple los requisitos legales, el empleador pierde y se entiende que es necesidad de la empresa y debe pagar la indemnización que corresponda. Ahora, siempre la carta lleva adjunto una fecha y dice: usted va a firmar el finiquito con tal fecha en tal notaría. Ese finiquito, si uno no está de acuerdo, en la causal, no está de acuerdo en los montos, no está de acuerdo en el trato que le dieron, si fue vejatorio, si fue denigrante, al final del finiquito, en la parte donde se firma, y los notarios no pueden negarse a esto, señala, uno con su puño y letra dice: me reservo el derecho a demandar por, y ahí uno pone lo que no está de acuerdo, por las remuneraciones, por la causal, por el maltrato que me dieron, por tutela laboral, etcétera, etcétera. Entonces, la reserva de acciones es una leyenda que pone el trabajador antes de firmar el finiquito, y el notario debe autorizar la firma diciendo que se autoriza con reserva. Eso implica que si hay un dinero en ese finiquito, ese dinero debe entregarse al trabajador y que se reserva el derecho para recurrir ya sea a los tribunales o a la inspección del trabajo para cobrar la diferencia que entienda deudada. ¿Ya? Estoy leyendo, aquí hay unas preguntas que dice Carlos Eduardo, dice: ¿qué pasaría si por alguna razón rechazan la solicitud colectiva de la AFC de alguna de las empresas? ¿Cómo quedan los empleados? ¿No se cobraría? No. La AFC efectivamente puede rechazar porque no se dan las condiciones. Por ejemplo, lo que yo les decía recién, una empresa quiere disminuir la jornada de trabajo. Para eso tiene que llevarle a la AFC los balances donde le diga: durante los últimos 3 meses he disminuido más de un 20% mi
mis ventas. Si eso no está, la AFC le va a decir, no puede acogerse a esto porque no cumple el requisito. Y eso implica que no puede disminuirse la jornada. Idéntica razón si es que el empleador dice, en el pacto de autoridad no hay ni una posibilidad porque fue la autoridad la que dijo, oye, esto no hay nada que hacer. Pero, por ejemplo, podría un supermercado o una farmacia pedir suspensión de la jornada laboral. Y la AFC podría decir, esta actividad comercial es esencial para, entonces no puede suspender porque es esencial. En esas condiciones, el trabajador tiene que seguir trabajando y el empleador está obligado a seguir con las mismas prestaciones que estaba anteriormente. Tiene que pagar igual. Y con lo que les decía recién, que en ese evento no puede ser despedido por fuerza mayor, en caso alguno. Eso es lo que preguntaba Carlos Eduardo. Dice después otra pregunta, ¿en qué situación quedan las necesidades de la empresa en pandemia? A ver, la causal, como les decía recién, necesidades de la empresa, es la única causal que genera... Perdón, estoy leyendo Carlos Eduardo, pero la empresa es un restaurante y se hizo un pacto de suspensión y de contrato, pero fue rechazado por la AFC. El contrato no se suspende y sigue vigente en todas sus normas, ¿no? No puede dejar de pagarse la renta y los trabajadores tienen que concurrir, pero no pueden... Aquí ya va más rápido que lo que yo leo. ¿Qué tan decisiva es la venia del sindicato para que la empresa pueda acogerse a la ley? En el caso del pacto de suspensión laboral, que es el acuerdo, puede ser firmado por el sindicato o por los trabajadores individualmente, pero debe concurrir la voluntad de ambas partes. Si no están ambas partes firmando el pacto, no puede hacerse pacto de suspensión laboral. Carlos Eduardo dice, esa sería mi verdadera pregunta. La empresa un restaurante hizo un pacto de suspensión de contrato, pero fue rechazado por la AFC. El sueldo sigue siendo obligación del empleador, no es... Pregunta por mail. Una empresa me comunicó por correo una disminución de la renta del 25% del mes a partir de mayo con de la crisis sanitaria. ¿Puedo hacerlo sin mi consentimiento? No. Eso es una causal de incumplimiento grave de las obligaciones. Es importante esto. Hay una causal que es el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, que normalmente se pone para el empleador hacia el trabajador. Pero existe en Chile una cosa que se llama el despido indirecto, que es cuando es el empleador el que incumple gravemente las obligaciones que pone el contrato. Y una de las obligaciones esenciales que impone el contrato es pagar el sueldo. Así, por parte del trabajador es prestar el servicio, por parte del empleador pagar el sueldo. Y si el empleador no paga el sueldo como está pactado, hay un incumplimiento grave de las obligaciones y el trabajador puede autodespedirse y eso le da derecho a las indemnizaciones por año de servicio, más los recargos legales, vacaciones, etc. Y a la pregunta específica, ¿puede hacerse sin consentimiento la rebaja de la renta? No, porque eso es una modificación del contrato de trabajo y requiere voluntad de ambas partes. Si se despide justo después de que termine la suspensión laboral, ¿en base a qué sueldo es la indemnización? Eso sí lo señala la ley, y es que para efecto de la suspensión se determina que como es suspensión laboral, la renta que se toma para todos los efectos legales es, si es un sueldo variable, el promedio de los últimos 3 meses anteriores a la fecha de la suspensión. Que esto trae un problema en aquellos trabajadores que
que tienen rentas variables, especialmente los vendedores comisionistas, etcétera, donde en el último mes puede haber bajado mucho y por eso se hace el promedio. Pero esa es la renta, Francisca Magdalena, lo que se toma en consideración, no lo que paga la AFC ni lo que está pagando en esta época. Carlos Eduardo, sí, la empresa debe pagar por ley porque al no suspenderse la relación laboral se entiende plenamente vigente. El teletrabajo, perdón, ¿en qué situación queda la necesidad de la empresa en pandemia? Bueno, tal como les decía, para los efectos, cuando está la causal de suspensión por acto de autoridad, la única causal que señala la ley que se puede aplicar es la necesidad de la empresa. Ahora, la necesidad de la empresa no es un concepto absolutamente vacío, si bien es bastante amplio, deben acreditarse aquellas necesidades que tuvo la empresa para despedirlo. Y una de las principales es que esa persona no sea reemplazada por otra en su misma función, porque si no, no tenía la necesidad, lo querían deshacerse de ese trabajador. Pero lo que no se puede señalar como causal de despido es la fuerza mayor por la pandemia. Es decir, si pueden despedir al trabajador por necesidad de la empresa, pero no fundado en la pandemia. Tienen que ser en las causales objetivas, que son racionalización, cambio en el mercado, etcétera, y tienen que ser acreditadas. Lo única que no se puede utilizar es la pandemia para la necesidad de la empresa. Ya, ¿qué situación se presenta? Esta pregunta es re importante. ¿Qué situación se presenta en empresas que no suspenden, pero el trabajador está en cuarentena decretada por la autoridad? Es decir, un ejemplo bien básico. La empresa funciona en Quilicura, que no está en cuarentena, y el trabajador vive en el bosque, que sí está en cuarentena total. Como le decía yo, ahí lo que rige es el artículo primero de la ley, que es la suspensión por acto de autoridad, y esa declaración la puede hacer el empleador o el trabajador directamente. Y el trabajador lo que puede hacer es entra a la página de la AFC, señala cuál es su residencia, que hay un acto de autoridad que no le impide trabajar, y sube sus antecedentes y tiene el mismo efecto, se le va a pagar la renta, creo que la primera es el 8 de mayo, el primer pago, pero funciona igual con una declaración jurada simple. Francisca, si los trabajadores ya están en teletrabajo pero bajó su carga laboral, ¿la empresa podría aplicar la suspensión a todos o parte de los trabajadores? No. ¿Por qué? Porque la ley fue expresa en señalar que los requisitos para que hubiera suspensión laboral, ya sea por acto de autoridad o pacto, es que no estuvieran ya con teletrabajo. Si están con teletrabajo, no pueden hacer suspensión laboral, de ninguna manera. Álvaro Valdivia. ¿Puedo negarme a firmar el finiquito si no tengo varias de mis cotizaciones pagadas? Claro, Álvaro, uno siempre puede negarse a firmar el finiquito, no está obligado a firmar el finiquito. Y uno, si no lo firma, va a la inspección del trabajo y va a los tribunales del trabajo y demanda. El efecto del no pago de cotizaciones, de que al momento del despido no estén pagadas las cotizaciones laborales, es un efecto que lo dio una ley que se llama, es conocida, muy famosa, la ley Bustos, que la llevó adelante el diputado Bustos. ¿Qué dice esta ley? Que mientras no estén pagados el 100% de mis cotizaciones previsionales, no se convalida el despido. Y la sanción de esto es que si ahí me despiden el 30 de enero y las cotizaciones me las completan de pagar en diciembre, tengo derecho a 11 sueldos más. Es decir, me tienen que seguir pagando el sueldo hasta que se paguen totalmente mis cotizaciones provisionales. Ahora, la pregunta podría responderse en dos partes.
uno se puede negar a firmar el finiquito y demandar derechamente, o como respondí a una pregunta anteriormente de lo que es la reserva, uno puede firmar el finiquito, llevarse el dinero que ahí está y hacer la reserva expresa al final donde diga, me reservo, al no estar pagadas mis cotizaciones previsionales, me reservo el derecho a demandar lo correspondiente a este hecho. Y eso es tan válido como lo otro. Cualquiera de las dos opciones son válidas, pero el hecho de negarse, uno siempre se puede negar porque es un acto bilateral al que no podemos estar obligados. Ya, aquí hay una pregunta que dice, si una empresa se acoge a la ley de protección del trabajo, ¿el trabajador puede apelar? Eh, Voy a distinguir. Cuando es un acto de autoridad, cuando es un acto de autoridad, ni el trabajador ni el empleador pueden hacer nada porque la autoridad fue la que dijo cerremos, porque hay cuarentena, así que ni el trabajador ni el empleador pueden apelar y como ese cerremos es que no se va a prestar el servicio y el empleador no va a pagar el sueldo, la AFC se lo va a pagar en estas condiciones. Así, y si hay pacto de suspensión laboral, pacto, la empresa no se puede acoger si el trabajador o el sindicato no firman ese pacto. Por lo tanto, si yo acordé con mi empleador hacerlo, no puedo después negarme a decir que lo hice. Es decir, en una y otra no se podría apelar porque uno es un pacto que yo acepté de antemano y el otro es un acto de autoridad. Bajo estas circunstancias, los despidos por necesidad de la empresa deben cumplir las mismas reglas, año de servicio, por ejemplo. Sí, absolutamente. Cada vez que se despide a un trabajador por necesidad de la empresa, hay que pagar el 100% de los años de servicio con un tope de 11 años, como señala la ley, y se aplica la misma regla. Lo que es importante y que señalé medio de pasada recién, es que la necesidad de la empresa no es una carta blanca para despedir porque a mí se me dio la gana al trabajador. Si yo, por ejemplo, si yo era la secretaria de la oficina y me despiden por necesidad de la empresa y después contratan otra secretaria que presta mis mismas funciones, eso demuestra que la necesidad de la empresa no existía porque lo único que querían era reemplazarme a mí. Y ahí la sanción que tiene el empleador, si es que yo demando y no prueba la necesidad real de la empresa, es que la indemnización por el servicio que a mí me corresponde se aumenta hasta en un 30%. Ceci Canales Rojas. ¿Qué se puede hacer si el empleador no está pagando la totalidad del sueldo ni cotizaciones, pero el empleador continúa enviando teletrabajo? Bueno, ahí como siempre está lo que es de hecho y lo que es jurídico. En lo jurídico, que es lo que me corresponde a mí, es lo que hace un rato atrás señalé, que la causal incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato se aplica tanto para el empleador como para el trabajador. Es decir, si el empleador a mí me empieza a pagar el 50% del sueldo, no me paga la imposición, etcétera, yo como trabajador, y eso lo pone el artículo 161 del Código del Trabajo, puedo autodespedirme, puedo decir, pongo término a mi relación laboral con mi empleador porque éste ha incumplido gravemente las obligaciones que tenía conmigo y eso lo obliga a indemnizarme todos los años de servicio. Es como si hubiera sido despedido por necesidad de la empresa, más los recargos legales que pueden llegar hasta un 80%. Carlos Eduardo, ¿pero qué pasaría si es rechazado el pacto de suspensión laboral a un restaurante, por decirlo así? ¿Qué pasaría si el trabajador o qué se debería hacer en ese caso? Bueno, por parte del trabajador, si es que hay un pacto y se rechaza, no hay suspensión laboral y debiera prestarse el servicio. Y como no se puede prestar el servicio, el empleador está obligado a seguir pagando los sueldos. Y eso quedó resuelto en una discusión que se dio en este mismo oficio que yo les decía al comienzo, cuando partí, que este oficio de la inspección de la dirección del trabajo, que está muy mal hecho, muy, muy mal hecho, pero ¿qué se puede extraer de ahí? Que no puedo ser despedido por fuerza mayor.
y al no ser despedido por poder ser despedido por fuerza mayor, sigue vigente mi relación laboral aun cuando existe esta fuerza mayor. Y esa obligación, si yo bien el restaurante está cerrado, me tienen que pagar el sueldo. ¿Por qué? Porque no se puede aplicar, como le he señalado ya varias veces, la fuerza mayor. Johnny Ferrada Luarte, hola, hablando de alguna empresa que estén en algún sitio de cuarentena. ¿Las empresas subcontratistas pueden acogerse a alguna protección de trabajo pacto estando la empresa demandante funcionando normalmente? Eh, Carlos Eduardo, antes de responder a Johnny, Carlos Eduardo, ¿por qué razón, por dar razón, qué sería hacer? Ir a la inspección del trabajo y poner el reclamo correspondiente. Ese es el único camino que queda ahí. ¿Las empresas subcontratistas pueden acogerse a alguna protección del trabajo o pacto estando la empresa demandante funcionando normalmente, normalidad salarial? Sí, a ver, primero sería raro que una empresa que esté funcionando normalmente y que está trabajando se quiera acoger a esto cuando es lo que necesita. Pero ya les señalé que esto tiene varias patas y una de las patas es que, por ejemplo, pueden haber trabajadores que vivan en comunas que estén declaradas en cuarentena y ahí quiera o no quiera la empresa va a estar en protección laboral porque ese trabajador no puede ser despedido, ya que no puede ir al trabajo, pero no puede ser despedido y va a entrar a la AFC. Y la empresa subcontratista solamente podría acogerse si hay un acto de autoridad donde ya le corresponde el trabajo o los trabajadores están. Ahora, hay un tercer efecto, pero no está en esta norma y no lo he nombrado porque si bien no está en la norma, está en es de la Ceremi, que, que es lo siguiente, que me ocurrió recién. Si una empresa, si una empresa donde laboran determinada cantidad de trabajadores, se descubre que hay trabajadores con PCR positivo para COVID-19, en esa empresa, la empresa debe cerrar no ya por ley de producción al empleo, sino que por código sanitario. ¿Y qué implica eso? Que el 100% de sus trabajadores, empleados, administrativos, todos entran en cuarentena preventiva obligatoria por 14 días. Y eso no es suspensión laboral, eso es licencia médica, que acaba de salir un dictamen de la COMPIN donde dice que todas esas licencias médicas van a ser pagadas sin ninguna objeción porque son por acto de autoridad. Insisto, no es suspensión laboral, no es protección del empleo, sino que es licencia médica por el Código Sanitario, por cuarentena preventiva, por 14 días. Eso señala la norma. ¿Se entiende, verdad? Y si una empresa acoge a la ley de protección al empleo, debe consultar al sindicato. Si de no ser así, ¿puede el sindicato tomar alguna acción para intentar evitar esa decisión? Reitero un poco lo que ya dije, que de las dos fórmulas que hay, cuando hay acto de autoridad, ni el trabajador ni el empleador puede porque la autoridad es la que está obligando a cerrar. Y de ser pacto, el sindicato no firma, por lo tanto no hay suspensión laboral, o el trabajador no firma y no hay suspensión laboral, porque es requisito esencial que haya un acuerdo, hay un pacto. Si me niego a rebaja de sueldo o de horarios y me despiden, ¿puedo tomar alguna acción en la inspección del trabajo o judicial? Sí, absolutamente, porque ahí lo que va, a ver, el despido tendría que ser, la única causal que podría aplicar en ese caso sería necesidad de la empresa. Y eso implica que le tienen que pagar todo lo que corresponde, de acuerdo a la ley, y si le aplican cualquier otra causal, sería causal de reclamo. ¿Ya? Ante la inspección del trabajo y ante la ley y ante los tribunales, como lo dije anteriormente.
Esto es bien interesante. En caso de ver suspendido el contrato, el trabajador puede hacer pegas por otro lado, pese a mantenerse vigente la relación laboral con un empleador. Esto es súper interesante, esta pregunta. ¿Por qué? Porque otra vez voy a hacer la distinción. Si estoy en cuarentena, tengo que estar guardado en mi casa y no puedo trabajar. No puedo trabajar. Pero sí me interesa más dejar en claro una cosa, que me lo han preguntado en varias ocasiones. Hay empresas que se han sometido a que han hecho pacto con los trabajadores o hay acto de autoridad y saben que el trabajador va a recibir el 75% del sueldo. Las empresas me han preguntado, me han dicho, ¿puedo pagarle el 25% del sueldo restante? Y es no. No puede pagárselo como sueldo. Puede pagárselo como un préstamo, puede hacerle un adelanto de algo, pero como sueldo no puede pagárselo porque lo que dice la ley es que la suspensión laboral suspende todo, incluso el pago del sueldo. Por lo tanto, no podría pagar el sueldo. Ahora, si estamos en pacto de suspensión, yo estoy en pacto con esa empresa. Yo podría prestar, no podría contratarme con otro empleador en el tiempo que está la suspensión de jornada. Sí podría hacer otro tipo de trabajo, pero contratarme no, porque, y esto no es una cosa semántica, el contrato de trabajo está suspendido, no terminado. Es decir, yo sigo siendo trabajador de ese empleador y ese empleador sigue siendo el que me paga el sueldo, pero como está suspendido y no terminado, no puedo iniciar una relación laboral en las mismas condiciones de contrato de trabajo, etcétera, con un tercero. ¿Qué implica para los trabajadores que la empresa pida reorganizarse o se declara en quiebra? Ya, esto es una pregunta que excede esta ley. La reorganización de una empresa es cuando una determinada empresa, valga la redundancia, como dice mi amigo Pancho Villa, eh, cuando una empresa dice que entra en insolvencia y que en la forma en que está trabajando ya no va a resistir y va a ir a la quiebra. Entonces, para evitar la quiebra, inicia un proceso ante la superintendencia para reorganizar. ¿Y qué implica esto? Que se llama a todos los acreedores que tiene la empresa y se hace un acuerdo a través de un veedor que denomina la ley para que la empresa pueda seguir funcionando y los créditos o se rebajan o se da mayores plazos, etcétera, pero eso a los trabajadores en sí mismos no los afecta porque la empresa sigue funcionando en reorganización. Distinto es si la empresa se declara en quiebra, que hoy día esto de la palabra quiebra desapareció de la legislación y se llama en liquidación forzosa voluntaria. La voluntaria es la que solicita la propia empresa y la forzosa es la que un acreedor me dice a mí, oiga, usted no me ha pagado, yo le pido la quiebra. En ese caso, lo que se hace es que el contrato de trabajo termina para todos los trabajadores y se entiende que termina para todos los trabajadores por necesidades de la empresa y los trabajadores deben hacer los juicios para que les paguen. El representante de la empresa en ese caso es el liquidador y una vez que tengan la sentencia y ese sea su crédito, se verifica el crédito en la masa de todos los bienes de la empresa y los trabajadores son los que tienen preferencia sobre casi todos los otros créditos. El único crédito preferente a los trabajadores son las costas de la liquidación, pero son preferentes, es decir, normalmente en las quiebras los únicos que se pagan son los trabajadores y el resto de los acreedores, incluso se pagan antes que los hipotecarios, que los prendarios, etcétera. Los meses de suspensión se toman en cuenta en caso de futuro despido. Ya, esto es súper interesante la pregunta porque ya la he contestado en cierta manera, pero estamos hablando de suspensión laboral, no de término de contrato de trabajo. Por lo tanto, los trabajadores, eh, los trabajadores que estén con contrato vigente, se entiende que el contrato está vigente pero suspendido. O sea, no hay término de contrato, por lo tanto, y este es uno de los puntos oscuros que tiene la norma,
la interpretación de los tribunales desde mi perspectiva va a ser una y única, y es que el plazo del el tiempo que esté suspendido va a ser considerado trabajado, por lo tanto va a ser considerado dentro de los años de servicio. Y las remuneraciones, como ya lo señalé, se consideran los meses anteriores a la fecha de suspensión, sobre todo, como le decía, para los de renta variable. Y esto tiene una interpretación desde mi perspectiva que no es peregrina, sino que cuando nosotros tenemos vacaciones y al término del contrato de trabajo no se le dice usted tuvo durante el tiempo que trabajó 6 meses de vacaciones, por lo tanto se los descuento porque no me trabajó. Es más o menos el mismo sentido y tiene otro argumento que es bastante más sólido, y es que cuando ustedes están con licencia médica, la licencia médica, el efecto de la licencia médica, porque antes de esta ley, lo único que hablaba de suspensión de la relación laboral era la licencia médica. No había otra institución en todo el derecho laboral que así lo hablara. ¿Y cuál ha sido el efecto de la licencia médica? Que el tiempo que la persona está con licencia médica se consideran como tiempo trabajado para los años de servicio. Por eso, la interpretación, como todavía no se da en los tribunales esta pregunta, la interpretación más lógica desde la perspectiva del derecho laboral en su conjunto va a ser esa porque es el mismo efecto de la licencia médica. Es exactamente el mismo. ¿El empleador puede obligar al empleado a irse a suspensión o a media jornada? Creo que ya lo he respondido, el, porque si es acto de autoridad, no es el empleador el que está obligando, sino es la autoridad la que está diciendo la suspensión, solo por el tiempo que dure el acto de autoridad, o a media jornada, no, porque eso, para hacer la media jornada, debe acreditar todos estos elementos que yo les señalé anteriormente, que son, bueno, son como 5 o 6 elementos que son baja en las ventas, pérdida de mercado, etcétera. Y en esas condiciones eso se ingresa a la AFC y la AFC puede aprobarlo o rechazarlo. Como le pasó, entiendo, recién a Colo Colo, que le rechazaron el pacto de suspensión de jornada, o no sé si era rebaja o no, pero fue rechazado. Y si se rechaza, no existe. O sea, perdón, si se rechaza, no existe. ¿Puede el empleador no pagar la remuneración si la oficina o el domicilio del empleado está en cuarentena? No entiendo bien esta pregunta, pero podría entenderla diciendo que si el domicilio del empleado, es decir, yo trabajador vivo en la comuna de Santiago y trabajo en Pudahuel, entonces como no puedo ir a trabajar, no me van a pagar el sueldo. Eso es lo que les dije delante, que como eso sería acto de autoridad, la ley señala que tanto el empleador como el trabajador pueden hacer la declaración jurada simple, subirla a la AFC y, y con eso ya tienen el derecho del 75, el 60, así, lo que señala la norma del pago de la AFC. ¿Cuántos meses puede un trabajador permanecer suspendido bajo suspensión de mutuo acuerdo y la ley de protección al empleo? Un máximo de 6 meses, señala la ley. Y la última pregunta de acá: ¿se pueden suprimir beneficios de negociación colectiva de la jefatura sin considerar votación sindical de rechazo al retiro del bono? La dirección de la empresa no quiere hablar con el sindicato. Aquí estamos otra vez en derecho laboral en general. El contrato es un acuerdo de voluntad entre dos partes. Y el derecho laboral, siendo bastante realista, ha considerado que una parte es la poderosa y otra parte es la débil. La parte poderosa es la empresa y la débil es el trabajador. Por eso el derecho laboral es lo que se denomina un derecho tutelar, un derecho que no es igualitario, en absoluto, es un derecho que, conociendo esta diferencia entre trabajador y empleador, tiende a equilibrar estas fuerzas y pone, por ejemplo, mínimos. Y un mínimo, por ejemplo, es el tiempo de jornada. Nadie puede trabajar más de 45 horas semanales. La protección a la maternidad. Una serie de normas que no pueden acordarse libremente. Yo no podría con mi empleador hoy día decirle, voy a trabajarle 60 horas a la semana. No puedo. Entonces, ese equilibrio que hace la ley es el mismo equilibrio que hacen cuando yo contrato con un empleador. Yo no puedo pactar
menos que lo que señala la ley, pero sí puedo pactar más. Yo podría decir con mi empleador, voy a trabajar 35 horas semanales, y eso es válido. Lo mismo respecto a esta pregunta, que es los beneficios de negociación colectiva de la jefatura sin considerar la votación sindical. Si está en el convenio o en el contrato colectivo un acuerdo con la empresa, eso es la ley que los rige. Y el tribunal, cuando falle eso, va a resolver sobre la base del contrato colectivo o el convenio colectivo y no sobre esa la norma, porque se supone que siempre el contrato o el convenio da más que la ley, no menos. A ver, un ejemplo simple. Yo podría pactar en el contrato colectivo que las trabajadoras de la empresa van a tener derecho a 40 meses de fuero maternal, que eso es más de lo que dice la ley. Entonces, si el juez llega a fallar, conoce eso, lo que va a aplicar son los 40 meses y no lo que señala la norma. Entonces, uno, no puede suprimirlo si está en la negociación colectiva. Y dos, la dirección de la empresa no quiere hablar con el sindicato. Eso tiene una solución que está en el Código del Trabajo y que es un derecho que llegó hace poco y que se denomina las prácticas antisindicales. Las empresas tienen que tener vías de comunicación con los sindicatos. Si es que esas vías de comunicación son cortadas por el sindicato, por la empresa, se puede recurrir al juzgado del trabajo o a la inspección del trabajo para denunciar prácticas antisindicales, y eso conlleva una multa que no es menor, es bastante grande. Bueno, esas son las preguntas que tuvimos hasta ahora. Yo creo que llevamos 1 hora 3 minutos de transmisión. No sé si queda algo en el tintero. O me despido. Bueno, entiendo que no quedan más preguntas. Agradezco su atención. Espero haber sido útil, haber respondido las preguntas y haber que ustedes quedado satisfechos con las respuestas. Les agradezco la oportunidad de poder comunicarme con ustedes, de poder llevar estos temas que van a ser fundamentales en la nueva Asamblea Constituyente, que esperemos que toda esta participación esté en este proceso y sigamos adelante. No nos olvidemos que el plebiscito hay que ganarlo. Buenas noches a todos.